las epístolas primera y segunda y tercera de Juan. Y maestra, bueno, su servidora, Claudia Guajardo. Libro de texto que vamos a utilizar es el comentario de la Biblia Continental. Y para los que no traen el libro, bueno, aunque ahí tienen suficientes, también se utiliza la bibliacontinental.com, lo encontramos en línea. La duración de este curso será 10 horas dividida en 4 sesiones de 2 horas y media cada una. Nuestras clases serán marzo 7, el día 14, 21 y 28. El horario es de 7 a 9:30 con un respectivo break. Y la descripción del curso es estudiar, comprender y aplicar puntos significativos sobre este curso. ¿Cuál es el objetivo de este curso? Cognitivo, o sea, de conocimiento. Como resultado de las actividades correspondientes, el alumno estará en la posibilidad de familiarizarse con las epístolas de Juan y llegar a conocer con claridad y precisión estas epístolas. Llegar a conocer con más detalle el enfoque principal de Juan. Afectivos, o sea, de actitudes. Vamos a poder reconocer la dependencia aún más del Espíritu Santo para entender la palabra y vivir según sus enseñanzas. Podrá enseñar con más facilidad sobre la práctica de primera, segunda y tercera de Juan. Y de conocimientos psicomotores que significa de habilidad. Vamos a poder apreciar más lo que Jesús hizo de una manera más amplia al estudiar las epístolas de Juan. Te hará amar más a Jesús y su obra. Los requisitos del curso es traer su Biblia, su libro de texto, completar la lectura asignada, participar en clase, ya sea individual o en grupo, la asistencia, la puntualidad y las tareas. Como tarea, bueno, son unos pequeños cuestionarios, nada complicado, es tocante a la clase que estamos viendo y solamente son 5 preguntas por cada capítulo, así que bueno, al final aquí les entrego los cuestionarios y eso es lo que estaremos viendo el día de hoy. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, así vamos a empezar, hermanos, ahí en su libro de texto. Y bueno, lo que le comentaba a mi hermana Mari, que lo bueno de este libro, que trae una página en blanco en su lado izquierdo, y bueno, algo que yo utilizo es para hacer apuntes, notas, y igual si no por un lado, porque antes he utilizado un cuaderno, una libreta, cuando es un libro de texto, pero en esta ocasión, cuando se nos da esta oportunidad, pues igual puede uno poner sus notas ahí a un lado y el día que quieres repasar, bueno, ya lo tienes ahí en tu libro. Amén. Pero bueno, eso no solamente es un dato, o sea, algo de cómo yo lo hago y cuando vuelvo a revisar alguna nota, bueno, ahí mismo lo tengo. Y así vamos a empezar con lo que es, esta es la primera carta del apóstol Juan. Y se dice que cuando el apóstol Juan escribió esta carta estaba residiendo en Éfeso. Y se cree que se escribió entre el año 85 al 90 después de Cristo, de acuerdo con los estudiosos, los eruditos, los estudiosos de la palabra. Para este tiempo se cree que ya había escrito el evangelio que lleva su nombre, que es el de San Juan, y ahora dedicó un valioso tiempo a redactar estas 3 importantes epístolas. ¿Qué es una epístola? ¿Qué es lo que estamos estudiando? Estamos estudiando las 3 epístolas, ¿verdad? Primera, segunda y tercera epístola de San Juan. Bueno, ¿qué es una epístola? Es una carta masiva, es una carta formal que se dirige a un conjunto de personas. En este caso, esta es una epístola y va dirigida para diversas comunidades, especialmente para los cristianos. Y bueno, esta epístola era dirigida por el apóstol Juan. La escribió originalmente a las iglesias de la provincia de Asia Menor. Entonces estas epístolas fueron dirigidas a las iglesias primitivas, podemos decirlo de esta manera, pero también es muy útil para nosotros estas cartas. En algunas ocasiones pensamos o tal vez lo aplicamos y decimos, es que esta carta es para los de afuera. No, esta carta es para nosotros. ¿Por qué fue necesario que el apóstol Juan escribiera estas cartas? Porque para este tiempo, aunque ya estaba establecida lo que era el evangelio, la religión de Cristo, para este tiempo se estaban levantando los gnósticos. Y eso lo podemos ver en la página 2. Los gnósticos, ahí se pone una marquita o algo. ¿Qué era el gnosticismo?
ellos ofrecían la promesa de salvación, pero ellos lo decían que era mediante un conocimiento secreto, gnosis, que significa conocimiento o ciencia. O sea, ellos ya estaban invalidando que la salvación era por fe, por creer en el Señor Jesús, en su sacrificio que Él hizo por nosotros. ¿Qué más enseñaban los gnósticos? Enseñaban que el conocimiento es superior a la virtud. Ellos también algo que no, en lo que no estaban de acuerdo, la corriente que estaba corriendo en ese tiempo del conocimiento de información era que ellos no creían en la encarnación tampoco de Jesús, no lo veían de esa manera. Y ahorita vamos a ver cómo el apóstol Juan, al escribir esta carta, cómo él viene a confirmar y a reafirmar algo que ellos ya sabían. Desde un inicio, este evangelio ya les había compartido, ya ellos ya tenían la información, ya tenían la verdad de Cristo, pero aún así se estaban infiltrando estas personas, este grupo de personas, o podemos decir una secta, y ellos empezaban a enseñar de esta manera, que solamente era por conocimiento, y no es algo que solamente se quede en aquel tiempo, aunque vemos estas cartas, estas epístolas que escribió el apóstol Juan, aún así siguió, o sea, este tipo de personas se siguieron infiltrando entre los creyentes, entre los cristianos, para poner su propia creencia. O sea, ellos decían, yo creo de esta manera y para tener la salvación, o sea, sí creían en Dios, pero lo tenían torcido. Y entonces, si alguien no estaba de acuerdo con ellos, bueno, no podía pertenecer a su grupo. Entonces, en ese tiempo es cuando el apóstol Juan dice, se ve en la necesidad de enviar estas epístolas, estas cartas precisas con esta información. De hecho, la primera carta, que es la primera de Juan, más que nada se ve como lo que es, como una carta. Ya en las siguientes ya es como un mensaje un poquito más diferente, donde viene a reafirmarles lo que ellos ya conocían. Pasamos al propósito en la página 3. Dice, la preocupación juanina es válida, pues las enseñanzas de los falsos maestros se centraban en poner en juicio la divinidad y la humanidad de Jesús. Era lo que ellos, o sea, ellos decían que Jesús había venido y que era solamente como un espíritu, era como ellos lo interpretaban. Ellos así lo creían, se cerraban en esa idea. Era lo que ellos enseñaban, o sea, no solamente era de que, estoy en desacuerdo por la encarnación de Jesús, no solamente era eso, sino que ellos decían, oye, es que yo creo de esta manera y vamos a empezar a enseñarlo así, y así se tenía que creer. Entonces, por eso el apóstol Juan tuvo el incomparable privilegio de conocerlo, y él empieza a escribir estas cartas. Caminó con Jesús, fue parte del círculo íntimo junto a Pedro y Jacobo. Él atestiguó que era Dios encarnado, es decir, Jesús era el Cristo. Y ahí nos da unas citas bíblicas y algo que también, lo puede subrayar ahí en su página 3. Subrayelo, donde dice la obediencia a los mandamientos de Cristo. Es algo que el apóstol Juan le preocupaba mucho. En estas cartas se centra mucho en cuanto a la obediencia a los mandamientos de Cristo. Y el apóstol se preocupaba porque los falsos maestros diseminaban una doctrina perniciosa, y que no solamente afectó en aquel tiempo al cristianismo, sino que también cuando surgió la religión popular y continuó esa liviana interpretación después de la Reforma. Dice que ellos también, este tipo de personas, los falsos maestros, tenían herejías, es decir, una verdad mezclada con mentira, pero entonces eso hacía que en parte la gente les creyera, y que viene siendo lo mismo que hoy en este tiempo, cuando hay un falso apóstol. ¿Qué hace? Toma un pasaje bíblico y conforme a la necesidad de la gente, dan una palabra, declaran una palabra, y pues la persona con tanta necesidad, hermanos, cree lo que aquel profeta está diciendo. Y aun cuando miramos que Dios enviaba a un profeta a hablarle a su pueblo, siempre, o sea, había una instrucción, y tenían que corregir, tenían que enderezar su camino, y entonces venía la promesa. Y hoy en este tiempo no, o sea, nada más, el Señor te va a bendecir, el Señor dice, y si miramos los profetas que enviaba en aquel tiempo Dios,
enviaba más que nada, juicio, envía, háblale a Nínive que se corrijan, sí, Dios quería bendecirles, Dios quería guardarles, sí, pero ¿qué era lo que Dios quería que hicieran? Que se arrepintieran de su pecado. Y hoy, pues si se levantara un profeta a estar profetizando y hablando sobre corrección de pecados, yo creo que pues ni siquiera fuera popular, fuera famoso. ¿Y qué es lo que hay hoy en este tiempo? Que lo dice la Escritura, que en los últimos días habría falsos profetas y predicadores amadores de sí mismos, y dice que se amontonaría la gente teniendo comezón de oír. ¿Y qué sucede cuando alguien tiene comezón de oír? O sea, cuando alguien tiene como una comezón física, literalmente, nosotros, le dices a tu compañero o un amigo, una amiga, oye, ráscame aquí, es que nomás hasta aquí, no alcanzo y tengo comezón. Y la otra persona viene, pone su mano y te empieza a rascar y tú le vas diciendo, no, más para arriba, no, más para abajo, y no, para la derecha, para la derecha. Y luego cuando te rascan ahí donde está la comezón, dice uno, ahí, ráscale. No, hombre, ráscale bien. Ay, pero es que estoy rascando, te voy a rasguñar. No, hombre, ráscale bien. Porque ahí es donde tú tienes la comezón. Y te pueden estar rascando el lado izquierdo, pero si tú tienes comezón en el lado derecho, que vas a decirle, no, ráscame de este lado. Y aunque te rasquen en el lado izquierdo, pues no se te quita la comezón. Sientes todavía la necesidad de que alguien te ayude. Bueno, se baña, ¿no? pero a veces sucede que traes comezón en un área donde y pues fue un ejemplo bíblico, así lo dice. Entonces, ¿qué sucede? Que si hay un predicador que viene a hablar la verdad, que viene a predicar la sana doctrina, la persona dice, no, es que eso no es lo que vengo, yo no tengo el deseo de aprender. Que algo que miramos, los institutos bíblicos que se enfocan más en cuanto a escudriñar la palabra de Dios, porque así lo dice la palabra, escudriñar las escrituras porque en ellas encontraréis la vida eterna. Y escudriñar está hablando más que estar encima, está hablando de meterte más a lo profundo. Pero cuando hablamos de escudriñar y que se da la oportunidad y que todo está accesible, miramos un grupo de personas pequeño. Pero si tú empiezas a mirar cuando se le da la promoción, no, es que aquel profeta, y más cuando se muestran ciertos videos, se abarrotan esos lugares. Algo que solamente va a mover a veces la emoción, porque de ahí van las personas y a veces salen y va a salir igual, porque nada más le rascaron donde tenía comezón de oír, y no, la persona no está con la disposición completa de decir, ¿sabes qué? Yo quiero aprender para corregir. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Cuando uno viene a recibir aquí al instituto, vienes a recibir, pero aplicarlo y para ponerlo por obra. Y tristemente es algo que se vive, hermanos, en este tiempo. No es algo que solamente era en aquel tiempo. Entonces, por eso la palabra del Señor nos dice que se vendrían estos tiempos, donde la persona tendrían comezón de oír, pero nada más lo que ellos les convenía. ¿Y qué sucede? Que hay un buffet de gente dispuesta a predicarles. Aún pues, hay predicadores, predicadores que a veces ni siquiera se congregan en una iglesia, pero ellos se proclaman predicadores. Y cuando tú le preguntas, oye, ¿y de qué iglesia vienes? ¿Quién es tu pastor? Oh, no, es que yo ando por todos lados y mira, pues, ¿para qué me voy a congregar si nunca voy a estar ahí? Y lo digo porque yo personalmente lo he conocido. Cuando alguien me habla y me pregunta, ¿para cuándo nos puede recibir? ¿Y de qué iglesia se congrega? No, lo que pasa es que como nosotros estamos moviéndonos de un lado a otro, o sea, pero no están en un lugar congregándose, o sea, y si nadie lo invita, entonces no se congrega en ningún lugar en esos días. Y yo así como que, es una persona que tal vez no se quiere sujetar a un liderazgo, a un pastorado, o quiere vivir así nada más a su manera. Entonces miramos que eso no es algo de aquel tiempo, es algo de este tiempo también. Y por eso surgían en aquel tiempo las falsas enseñanzas con personas que tenían su idea y no solamente la tenían, sino que empezaban a crearla entre ciertos grupos de creyentes. Y dice que por eso Juan, en la página 3 al fondo, al final, el último párrafo, por ello Juan, el teólogo, exhorta a sus lectores recordándoles que la fe, la revelación y el conocimiento bíblico son inseparables y en la conducta y en la vida diaria de un creyente, que la vida eterna y la comunión con Dios no tienen ninguna relación con las tinieblas. Es algo que en la carta de él nos escribe, todavía estamos en la introducción. Dice, la comunión, la koinonía, se refiere al sentimiento y la convicción de unidad con Dios. Es una palabra que Juan utiliza mucho. Ahí en la página 4 nos habla sobre la comunión.
Yo no la tengo. ¿No? Están todos saqueados. ¿A ustedes se las dieron diferente? No, es que. Faltan números. No tengo ni la 2 ni la 4. Aquí está el 3 y luego sigue el 5. Ha de estar mal acomodados. También. Y ahí está la 2. ¿Esa será? Espérate, no, está acá, mira. Sí, viene siendo el último párrafo donde dice propósito de la carta. Propósito de la carta. En esta página 4, que ya es la última, el párrafo sobre el propósito de la carta, nos habla de la coinonía. Y la coinonía se refiere a la comunión entre los creyentes, entre los cristianos. ¿Y qué es la coinonía? La coinonía, hermanos, es esa comunión que nos hace que todos tenemos algo en común y nos lleva a una unidad. Pero en muchas ocasiones se confunde con convivio, con compañerismo. Pero va más, la coinonía va más allá de lo que es un simple compañerismo o un convivio. Y le voy a decir por qué. Porque si nosotros decimos, es que coinonía es cuando los hermanos nos juntamos, pero no, porque si viene alguien que no es creyente y ese día pues tú lo juntas y haces una reunión de evangelismo y vienen inconversos a escuchar y al final te pones a convivir con ellos y vengan, se miren ahí, vamos a dar platillos, estás conviviendo. Pero no es coinonía, porque todavía ellos no comparten ni la misma fe y todavía no tienen la salvación de Cristo, todavía no son salvos, todavía no tienen el conocimiento de Dios. Entonces, eso es un convivio. Entonces, y el convivio lo puede tener tanto un grupo de personas inconversas, todos pueden ser inconversos y pueden convivir bien bonito, sanamente, y puede haber convivios entre personas inconversas con creyentes. Entonces, esos son convivios. En cuanto a coinonía, como lo dice el apóstol Juan, está hablando de una comunión, pero la comunión se lleva cuando las personas comparten las mismas cosas. Nosotros compartimos la misma fe, la misma salvación, el mismo Dios y compartimos también el mismo enemigo. O sea, los cristianos, los creyentes compartimos lo mismo y tenemos a Cristo, y eso es lo que nos hace diferentes. Cuando se junta un grupo de creyentes, entonces ahí es cuando es una comunión, porque todos comparten lo mismo. Cuando nos reunimos, así sean 2, sean 5, pero todos con el mismo espíritu, con el mismo propósito, ahí es a lo que Juan se refiere, la coinonía, una comunión, pero es una convicción de unidad con Dios y entre ellos mismos. Por eso le decía, convivios pues hay en muchos lugares y podemos tener un convivio nosotros y a invitar gente de afuera que es inconversa, pues para ganárnoslos, pero ahí simplemente va a ser un convivio porque todavía no estamos hablando de personas que tienen la comunión con Cristo. Ellos todavía no la pueden tener o no la han tenido. Como el versículo que dice, la convicción. Andamos en luz como Él está en luz. Amén. Tenemos Sí. comunión los unos con los otros, la sangre de su Hijo nos une. Amén. Y entonces ahí es cuando unos dicen, ok, aunque aquel que todavía no es salvo, pues entonces con que venga al grupo, no, porque es como, es un proceso, lo podemos decir de esta manera, donde él declare con su boca que Jesús es su Salvador, que él confiese sus pecados ante el Señor, ¿verdad? No ante un hombre, él reconozca que es un pecador y pida que el Señor lo salve, y él crea, que lo crea por fe, entonces ya comparte lo mismo que nosotros. Pero mientras no, y por eso dice que no pueden tener comunión, y habla de esa intimidad, la comunión habla de intimidad, y eso es lo que nos hace común entre cada uno de nosotros. Pero es bueno invitarlos, ¿no? Ya estando aquí, pues se convierte. No, sí, por eso digo. Yo pensaba que no quería que vinieran. No, eso ya es No. evangelismo. Evangelismo, No, pero digo, que a pero veces... cuando vienen así a visitar, que no son, no, que sí. son inconversos, pues... Pero como no tienen fe, no conocen a Cristo, Todavía no no se- tienen la coinonía. no tiene la coinonía. ¿Entiendes? Aunque tienen pulmonía. Tienen pulmonía, Y- nos Y contagian cuando otra hablamos cosa. de coinonía, eso ya es una bendición todavía mucho más que un simple convivio. Porque pues uno puede ir a un convivio de familiares, pues igual nosotros podemos ir a un convivio de unos familiares que todavía no conocen a Cristo y pues no puedes decir, no voy porque yo soy cristiano, no, pues entonces de qué manera te los vas a ganar. Van a decir, no, entonces tú quieres que yo vaya a tu iglesia y tú no quieres venir. O sea, y entonces ahí es cuando decimos, no, ¿sabes qué? No puedes discriminar. No puedes discriminarlos, ¿no? Son pachangos y pachangos, pero pues hay que ir. Pero entonces, ¿cómo te los vas a ganar? Entonces no puedes así como que ellos se sientan rechazados. Entonces tú vas, pero con tu conducta en ese lugar, pues ellos dicen, mira, es que es diferente, hasta te van a respetar. Pero si uno va a ese lugar a convivir, a ese hogar o donde sea, y al final pues ya te involucras en que si están haciendo chistes de doble sentido, albureando, y que si ya estás participando hasta de cosas que no debería ser, pues al final dicen, hombre, si este está igual que nosotros.
Y le digo porque, bueno, mi hijo en su trabajo hicieron un convivio. Y pues él sí está creado en el Evangelio y pues él es salvo, gracias a Dios. Entonces dice que estaban ahí en el convivio y que le dijeron, oye, ¿y tú por qué tú no dices malas palabras? Dijo, no me gusta, no, yo soy cristiano. Dijo, voy a la iglesia. Dijo, ¿y a poco no tomas? Dijo, no. Dijo, pero tú puedes tomar, dice, te tomas poquito y luego ya cuando llegas a tu casa, tú cuando salgas con amigos, tú tomas. Y dijo, no, es que no es de mis papás que me escondo. Yo lo hago porque me gusta vivir bien delante de Dios. Y le dijo, bueno, ¿tú eres cristiano? Dijo, sí. Dijo, ¿de cuál? ¿De los libres o de los verdaderos? Dijo, ¿cómo? Dijo, es que yo conozco de los dos. Dijo, conozco cristianos que toman, que fuman, dicen malas palabras y hasta se drogan. Dijo, ¿en serio? Dijo, sí, van a la iglesia, no fallan a la iglesia. Dijo, a iglesias cristianas. Y le dijo mi hijo, ¿en serio? Dijo, no, yo no conozco de esos. Dijo, o conozco que son bien mundanos o que son cristianos. Dijo, y le habló a todo el mundo. Él, de hecho, es bien amiguero. Y le dijo, dijo, ¿sabes? Le dijo, me acabas de sacar una sonrisa. Dijo, porque no sabía que se podía vivir como tú dices. Y te estoy diciendo y te escucho. Dijo, yo te observo. Dijo, y nunca dices malas palabras. Y él dice, yo soy amigo de todos, enemigo de nadie. Es una frase de él. Y es bien amiguero y siempre anda contento en su trabajo. Entonces, da un buen testimonio, pero así es él. Y así es ese niño. Y dice que su compañero le dijo, me acabas de sacar una sonrisa por como tú eres. Dijo, no sabía que sí había de esos de verdad. Y pues gracias a Dios siempre estamos, hermanos, a la vista de los demás. Y parece que no, pero sí nos están observando. Y aún hasta en ellos como jóvenes los observan. Y aquí nos habla de eso, de la coinonía. Y bueno, él aunque es cristiano, pero cuando hay reuniones ahí en su trabajo, después del trabajo o como sea, ¿verdad? Entonces, pues no es una coinonía ahí, porque él es cristiano, pero los demás no. Pero él les habla del Señor, les da testimonio. Entonces ahí es cuando, bueno, se espera que un día ellos puedan recibir esa palabra. Entonces, en una boda, cuando se están casando, es la coinonía, y cuando se van a festejar al baile, esa es la... No, porque es como el texto que compartía mi hermana. Es el compañerismo. Es compañerismo. Ahí no hay coinonía. No, nada tiene que ver la luz con las tinieblas. No hay comunión. No. Y es que cuando Juan dice que el Padre es en Jesús, Jesús dice, yo soy en el Padre y los dos somos uno solo. Dice, yo quiero que ustedes también sean uno solo en nosotros. Y te quedas así, dices, si Jesús estuvo entre los pecadores, Él no pecó. Entonces, Él se mantuvo en una comunicación directa, constante con el Padre y no pecó en ningún momento. Entonces, él se refiere a eso, que nosotros, si estamos en Cristo, pues nada tenemos que ver con las tinieblas. Estamos en el mundo, mas no somos del mundo, y nos habla de poder nosotros disfrutar esa coinonía. Pero Juan también les estaba diciendo que si alguno, cuando habla del pecado, él también les decía, que si alguno pecaba, abogado tenemos con el Padre, con el Padre. Pero los gnósticos hablaban de eso, que cuando pecaban con el cuerpo, de hecho luego que les den la página esa, no tenía nada que ver porque era el cuerpo y lo que se hacía con el cuerpo no afectaba. Y por eso Juan viene a recordarles en esa carta que sí era importante, porque había una coinonía, había algo que los hacía diferente a los demás, que tenían una comunión que no podían tener los demás. Entonces, ¿cómo puede una persona estar bien feliz el sábado, conviviendo con el mundo y el domingo querer ser partícipe de la coinonía porque la iglesia, el servicio bien bonito, y dice la persona, es que no siento nada? No, porque está participando en los dos grupos, convive allá y quiere la coinonía de Dios. Quiere las dos cosas. Quiere las dos cosas. Porque dice que hay una palabra que dicen del infierno al cielo, ¿no? Algo así. El infierno al cielo. No, O sea que no me lo sé. puedes estar en el infierno, pero a la vez puedes regresarte al cielo. O algo así. No lo oí. ¿Vivir los dos mundos o qué? Sí. Pues es como decía ese compañero de mi hijo, dijo que él conocía, porque cuando dijo que era cristiano, dijo, ¿de cuáles? ¿De los libres o de los de verdad? Y él dijo, ¿cuáles son los libres? Dijo, tengo bastantes amigos que son cristianos, van a la iglesia y todo, dice, de que es su familia. Dice, pero ellos sí toman, dijo, sí dicen malas palabras, y fuman y todo, hacen normal como yo, dijo, hacen lo mismo que yo. La única diferencia, dijo, que yo no voy a la iglesia. Era lo que él miraba de diferente entre él y sus amigos. Dijo, y tú me estás diciendo que tú eres cristiano y tú no haces lo que yo hago, dijo, y tú vas a la iglesia pero no haces lo que yo hago, dijo, esos son los que yo considero los de verdad. Y eran los libres,
y los otros son los libres, que Ujú. son libres para vivir como Él. Dijo, lo único que yo no hago como ellos es ir a una iglesia. Una iglesia. Eso era lo que lo diferenciaba. Y yo me quedé así y le dije, wow, mira, que el concepto, ¿verdad?, que tienen los del mundo sobre los creyentes. Pero ellos también dicen, si hay unos que en verdad pues tienen la coinonía de estar en comunión con el Padre. Amén. Y pues esos debemos ser nosotros, de que aun aunque esta generación está perversa y hay mucha maldad, pues sí podemos ser diferentes a los demás. Amén. Y ahí pasamos al capítulo 1, es así, ya de aquí para adelante todos tenemos lo mismo. Donde nos dice, si alguien lo puede leer, el versículo 1 y 2. Todo lo que es en este libro, cuando es la Biblia, lo tienen en letras negritas. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Amén. Ahí el apóstol Juan está hablando de lo que era, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Él les está diciendo que esta carta que él les está escribiendo simplemente les viene a recordar algo que ya ellos habían escuchado. Y Juan lo viene de esta manera como a dar testimonio. Él no está diciendo, no solamente lo escuché, sino que aquí lo acaba de leer mi hermana, dice, lo que hemos visto con nuestros ojos. Recordamos que el apóstol Juan fue de los privilegiados de conocer a Jesús, de ver a Jesús. Entonces él está diciendo, hey, lo que yo les estoy escribiendo es algo que ya era desde el principio, es algo que mis ojos vieron. Y dice algo ahí, lo que hemos contemplado. Quiere decir, pasó de ver a contemplar, que viene siendo algo similar, pero no, hermanos, porque cuando habla de lo que nuestros ojos vieron, pues naturalmente nuestra vista, la vista es muy natural y miramos muchas cosas. Y tal vez cuando tú vas en el camino, rumbo al trabajo, a la iglesia, a pasear, miramos muchas cosas. Pero tú puedes ir con alguien acompañándolo y cada quien va mirando lo que le atrae más o lo que llame su atención. Y al final del camino, pues tú le preguntas, oye, ¿sí viste tal letrero? No, no lo vi. Oye, ¿sí viste esta persona? ¿Sí viste el carro que estaba a punto de chocar? ¿O sí viste la persona que se atravesó? Y tal vez la otra persona dice, no, oye, iba caminando a alguien. No, no lo vi. Bueno, porque cada quien mira en diferente ángulo y con diferente interés. Pero aquí Juan está diciendo, hey, todos nosotros vimos lo mismo. Nosotros los que estamos hoy recordándoles, nuestros ojos lo vieron. Y aquí ya no está hablando de un camino, está hablando de Jesús, literalmente. Y dice, lo que hemos contemplado. Entonces, él está hablando de su experiencia que supera más allá de haber dicho, oh, estuve con Jesús sentado, pero pues estaba Jesús, lo más lo miré y estuve viendo lo demás. No, él dice, yo lo contemplé. O sea, una atención a mirar a Jesús. Y cuando él habla de contemplar, habla de ver cada detalle, cada movimiento, su rostro, su mirada, tal vez cómo movía sus labios, sus manos, porque él dice, yo lo contemplé. Está hablando de prestar una atención profunda, que cuando viene alguien a la iglesia, si viene con el interés de solamente observar, pues sí, la persona viene y como mira. Y es más, les voy a decir algo, se mira la cara de las personas. Cuando tú estás predicando, cantando, dirigiendo, aún mi niña dice, ay, ma, es que hay personas como que su mirada está perdida, dice, están ahí, pero no están viendo, dice, su mirada está así como que están pensando o están preocupados. Es más, hasta a veces estás con alguien frente a frente, comiendo, y esa persona, hay momentos donde como que su mirada se pierde, te está viendo, pero su mirada está perdida, y hasta le dices, hey, llamando a tierra, vuelve aquí. Y bueno, pasaba más cuando uno era más joven, no sé si todavía pasa ahorita con alguna persona, pero sí, pasan esas experiencias. No sé si se da cuenta que la persona ahí está, pero su mirada está perdida. Y es muy diferente cuando tú tienes la atención de la persona y te está viendo los ojos y ella te dice, oye, hoy no vienes diferente, oye, tú traes algo. No, estoy bien. Y te dice, no, es que tus ojos se miran tristes. No, es que ya no sonríes igual. Hoy te miras diferente, tu sonrisa. Quiere decir que esa persona te ha contemplado tanto que cuando te ve, te conoce.
te conoce y hay una conexión especial con esa persona. Y más sucede con el esposo o la esposa o los hijos, porque son los que más contemplamos, los observamos, y cuando tú contemplas aquello, lo miras tan perfecto todo. Contemplas a la esposa cuando se acaba de arreglar, al esposo, y todos, y te dice, oye, ¿cómo se me ve? Es que me veo más gordito, es que siento que se me aprieta mucho, no, lo miras y dices, no, te ves perfecto, pero lo contemplas con una mirada de como enamorado, enamorada. Y yo puedo pensar que cuando Juan está diciendo, hey, vengo a recordarles lo que ya era desde el principio, lo que hemos escuchado, pero dice, no solamente lo escuché, también lo miré, lo miramos, pero dice, lo que hemos contemplado. Y de contemplar, ahora dice, lo palparon nuestras manos. O sea, y él está hablando en el momento cuando Jesús apareció también, que tuvo las apariciones, y está ahí Tomás diciendo, no, hasta que yo no lo vea y lo crea. Entonces Juan está diciendo, hey, hasta nuestras manos lo palparon. Jesús es real. Y todo lo que él dijo se ha cumplido. Y aquí está diciendo, en nuestras manos lo palparon, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada la hemos visto. Y lo testificamos y lo anunciamos, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan está diciendo, tuvimos al Padre presente con nosotros. Y está diciendo, y nosotros lo vimos, lo contemplamos, lo palpamos. Entonces fue algo que hoy solamente nos queda escuchar la voz de Dios, contemplarlo. ¿Y de qué manera lo contemplamos? Cuando tenemos ese tiempo de intimidad, cuando es tú y Dios nada más. Pero si la persona no se humilla en el momento de la oración con ese propósito de decir, Señor, quiero contemplar tu presencia, Señor, pasa de que pasan al altar y hasta parece como oración de resorte. Se levantan igual, o no voy a llorar, no quieren ni llorar, o están las alabanzas y hay hasta como una seriedad. Y ahí es cuando dices, es que a veces falta tener esa, como dijo Juan, esa coinonía con Cristo, con el Espíritu Santo, y el poder decir, Señor, te vengo a contemplar a ti, Señor. Si el aire se descompuso, si tal vez miré un detallito en el piso, Señor, yo vengo a contemplar tu presencia. Que eso es algo que se está perdiendo, hermanos, porque pues hoy se enfoca más en hacer algo que entretenga a la gente. Mete algo que los entretenga, métele danzantes, vamos a preparar una dinámica. Y cuando miramos que Jesús no hacía eso, la gente iba porque realmente iba a contemplarlo. Y ellos tuvieron esa experiencia. Y tal vez decimos, no, si yo hubiera estado en aquel tiempo, no, yo sí lo hubiera estado contemplando también. Pero hay gente que tiene hoy la bendición de que está el servicio, el pastor se preparó con tiempo, estudió detalles, investigó conceptos, comparando textos que están en paralelo con otro texto de la Biblia. Y vienes con todo aquel banquete. La gente tienen el celular acá abajo. Y luego en mi iglesia me ha pasado, ahí donde pastoreamos. Y yo veo que salen al baño y salen con el celular así, lo llevan y digo, ay, no. Digo, ya el enemigo les está robando la bendición, pero es trabajo del enemigo también, robarle la bendición a las personas y por eso fácil pueden ser engañados. ¿Quién es una persona que más fácil puede ser movido a cualquier corriente de doctrina? Un inconstante. Sí, porque está bien inconstante, porque viene de vez en cuando, porque no hay compromiso. Y que viene siendo como un arbolito. Si tú lo plantas y luego lo trasplantas y lo andas plante y plante, para cuando quiera dar fruto, no hombre, lo embonas, le podas y no prende igual. A un arbolito que esté en un solo lugar, lo estás embonando, le estás poniendo agua, echa raíz, nutrientes, echa raíz y eso lo hace fuerte y nada lo mueve. Pero mientras tanto el otro, de hecho para trasplantar un árbol se corta parte de sus raíces. Y yo digo, uy, mira. Y de hecho nosotros cuando le preguntan a mi esposo, ¿usted los trasplanta? No, porque él dice, yo no voy a arriesgar a que el árbol no va a prender bien, o la gente no estaba acostumbrada a que de repente sale en su casa y ya tiene un árbol grande que no tenía, pues no lo va a cuidar, porque no están acostumbrados a regarlo con tiempo. A alguien que puso sus rosales chiquitos, su arbolito chiquito, ya está acostumbrado a que, hey, dale agua a la plantita. O como cuando no tienes mascotas y te encargan un perrito y de la noche a la mañana te lo encargan y se te olvida que ahí está el perrito y no estás acostumbrado. Entonces hay cosas que uno tiene que acostumbrarlas desde un inicio. Y por eso así es con las personas. Se plantan, pero ya no le pareció algo. Se va plantando a otro lugar y nunca echan raíces.
Y hay casos donde dicen, ese como quiera cuando no vengo a la iglesia, ahí está, en YouTube veo predicaciones. Y eso, ay no, todo el mundo tenemos acceso a un YouTube con diferentes doctrinas, creencias, y eso es lo que hablamos ahorita. Eran personas que conocían de la palabra, pero ellos eran los gnósticos, ellos tenían otra idea y ellos no creían en la encarnación de Jesús, que Jesús realmente que era Dios hecho carne y que habitó entre nosotros. Ellos no creían que cuando alguien pecaba con el cuerpo era pecado, decían, no, o sea, lo que hagas con el cuerpo eso no tiene nada que ver. Entonces, ahí es cuando hay que tener cuidado, porque gente enseñando, mal enseñando, siempre va a existir. Amén. Y dice aquí, lo que era desde el principio, habla de este principio, y también se puede comparar con Juan, con San Juan 1:1. Es algo que viene en las preguntas también. San Juan 1:1, en el Evangelio de San Juan, dice, es una carta que ya este Evangelio ya lo había escrito el apóstol Juan para ese tiempo, y él está diciendo lo que era desde el principio. Entonces, ¿qué era desde el principio? La conexión con San Juan dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todo, o sea, habla de la primera carta de Juan está conectada con este libro, tienen el mismo inicio, los dos hablan del principio. Pero ahí es cuando hay gente, hermanos, que dicen, no, que el principio, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo existió Dios? Y tratan como la ciencia de saber y de investigar cosas que pues igual ellos nunca van a encontrar. O hay casos donde ellos pudieran poner un principio, pues pueden poner cualquier día que ellos puedan creer, pero realmente aquí nada más dice en el principio. O sea, la Biblia no nos da un tiempo donde era el principio, simplemente Dios es Dios, Él es el alfa, el omega, Él es el principio y el fin. Entonces no hay una fecha donde la gente puede decir, es que ahí empezó. Solamente nos dice lo que era en el principio, y en el principio ya era el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Ese es el principio al que se refiere Juan en la primera carta, y ahí tiene poquito en su libro, en la página 1. Dice, el comienzo de la epístola tiene cierta similitud con el principio del Evangelio de Juan, cuando nos dice el principio era el verbo. Y ahora esta carta, lo que dice lo que era desde el principio, tienen esa conexión, esa similitud. Y esto está hablando de la preexistencia de Cristo, el verbo de Dios, de la divinidad de Jesús. Sin embargo, luego de hablar de su divinidad, habla de su humanidad, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos. Por tanto, aquí está Juan escribiendo por el Espíritu Santo y está definiendo la identidad de Cristo. En el principio está hablando que Cristo es el verbo de Dios. Ahí está hablando de la divinidad. Son dos cosas, si usted lo quiere marcar. La divinidad nos habla cuando Juan nos está diciendo que en el principio está hablando que Cristo es el verbo de Dios. Ahí lo tiene, lo puede subrayar o notar. Y en la humanidad de Cristo, por eso podemos decir, Jesús es 100% Dios y fue 100% hombre. Por eso nos está hablando de su humanidad, cuando Él está diciendo que lo contempló y que lo palpó, lo tocó. En una ocasión escuché a alguien decir que Jesús fue 50% hombre, 50% Dios, pero no es una expresión, esa es una expresión incorrecta, porque en su totalidad era 100% hombre y sufrió igual que nosotros, lo que sufre un cuerpo humano, sed, cansancio, hambre. Recordamos cuando estuvo ayunando por 40 días y 40 noches, entonces, y fue tentado, mas no cayó en tentación, no pecó, es a diferencia de nosotros. Amén. Y así pasamos a la página 2, bueno, de ahí hablamos de donde Juan habla que lo contemplaron, lo que palparon sus manos. Y esto, dice, y esto no solo se refiere al Señor Jesucristo antes de su muerte en la cruz, sino también después de su resurrección. Contrario a lo que algunos herejes enseñaban, eran lo que enseñaban en aquellos tiempos, que no resucitó.
Juan estuvo presente cuando Jesús les dijo a sus apóstoles: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Eso lo encontramos en Lucas 24:39, ahí tiene la cita, ya casi en la parte de abajo. Un poquito arriba donde dice tocante al verbo de vida. El tercer párrafo. Sí, el tercer párrafo. Amén. Gracias, mi hermana Mari. Amén. Y bueno, ahí está la cita donde nos habla la palabra, donde dice cuando Jesús les enseñó sus manos, les mostró sus pies, y él mismo les dijo, palpad. Entonces por eso Juan dice, hey, nosotros lo palpamos. Pero él está hablando de no solamente antes de la crucifixión, sino después de la resurrección. Y era algo que, bueno, los herejes, los gnósticos enseñaban que no había sido así. Y bueno, así vamos a pasar a la página 3. Si alguien puede leer donde nos habla sobre el logos de vida, en el segundo párrafo. Donde dice el logos de Dios. Amén. En el logos de Dios, la vida es potencia para todo ser humano. La vida que estaba con el Padre fue manifestada. Qué declaración más confortante. Jesús tenía la vida del Padre. Amén. Al ver a Jesús estaban viendo al Padre, y por eso el Señor Jesús les decía, cuando los discípulos dijeron, muéstranos al Padre, y les dice, tanto tiempo que estoy con ustedes y no han visto al Padre. El que me ve a mí ha visto al Padre. Eso se los dijo cuando Jesús se está despidiendo de ellos y les dice, a donde yo voy, prepararé una morada para ustedes y vendré por ustedes, porque yo quiero que donde yo estoy, ustedes también estén. Y ellos dicen, pero ¿cómo vamos a saber? Y muéstranos al Padre. Y Jesús les dice, tanto tiempo que estoy con ustedes. Y así sucede, hay personas que duran tanto tiempo en el Evangelio, pero no tienen esa comunión, esa coinonía con Dios. Y por eso dicen, y va a la iglesia y es igual, y ya lleva tanto tiempo. Pero no es la iglesia, no es, es que si se cambia para tal. No. Es simplemente es la relación de cada persona, es cada persona con Dios. Y bueno, aquí nos habla de Jesús, donde nos habla de que Él fue el logos de Dios, la vida en potencia. Y la vida que estaba con el Padre fue manifestada a través de Jesús. Esta vida, ya lo tenemos en el libro, el tercer párrafo, el cuarto párrafo. Esta vida, la vida eterna, antes estaba con el Padre y en coexistencia con Él. Dios, el Hijo, estaba encubierto al mundo, y aunque algunos le vieron como quien ve una montaña a lo lejos, como Jesús mismo dijo a Abraham, si lo podemos, bueno, aquí lo podemos leer, aún no era el tiempo de su manifestación. Y esta manifestación, cuando tuvo lugar, no fue solo a los judíos, sino también al mundo entero. Creído en el mundo, cuando ya fue creído completamente. Y si alguien puede leer capítulo 1, versículo 3 y 4. ¿Lo que está aquí escrito? Sí, amén. Pues es igual si abre la Biblia, y si no, aquí mismo lo tenemos. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Y ahí es cuando les estaba compartiendo al inicio. Al inicio hablábamos de la comunión, sobre la coinonía, la comunión entre hermanos, pero esa comunión nos la da Dios a nosotros, nos la da Cristo, amén. Y Él está diciendo en este pasaje, San Juan lo dice, lo que hemos visto y oído, eso era lo que Juan les estaba anunciando a los cristianos. Dijo, eso es lo que les estamos anunciando, no era algo nuevo, ni era algo que ellos estuvieran inventando, sino algo que ellos estaban dando testimonio. Pero ¿para qué era? ¿Cuál era el propósito? Bueno, Él lo está diciendo aquí, para que también vosotros tengáis esa comunión con nosotros. Es decir, no tenían tal vez la comunión como la que tenía Juan y los discípulos, y está diciendo, les estamos anunciando, les estamos recordando algo de lo que nosotros ya estamos testificando que es real. Y dice, y cuando ellos lograran tener esa revelación de Cristo en ellos también pudieran tener esa comunión con los apóstoles, con Dios, amén, con Cristo. Y dijo Él, para que tengáis la comunión con nosotros, y nuestra comunión
es verdadera con el Padre y el Hijo y su Hijo Jesucristo. Juan dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Así que en estos verbos dice que Juan utiliza, no solo habla de la participación de los sentidos físicos, sino también de los espirituales. Va mucho más allá, que era como decíamos, a veces un convivio pues solamente habla de algo que compartes físicamente, pero ya en una comunión ya está hablando de compartir algo espiritualmente. Y lo que es en la fe en nosotros los cristianos, tal vez para alguien del mundo no es algo que ellos pueden tener fácilmente, o su fe de ellos está puesta tal vez en un amuleto, tal vez está puesta en que alguien les adivine su futuro, porque así es la fe que ellos han aprendido. Hasta que ellos llegan al conocimiento verdadero que es en Cristo Jesús, esa persona como que empieza a tener esa comunión, esa revelación de Dios en su vida. Amén. Si alguien puede leer donde nos habla de la predicación, ese segundo párrafo. La predicación no es otra cosa que un anuncio. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 1 Corintios 1:21. El anuncio es locura para los que se pierden, pero el poder de Dios para salvación en todos los que creen en el Señor. Y luego también 1 Corintios 1:18. Y este anuncio de Juan alcanzó a todos los que hasta nuestros días leen sus escritos, los cuales, mediante la inspiración del Espíritu Santo, se han convertido en palabra viviente de Dios, para que por la fe todos tengan salvación en Jesús. Amén. Por eso para unos puede ser locura cuando uno le dice, no, pues vamos a orar. No, es que estoy pasando una crisis económica, o mira, es que me duele esta parte de mi cuerpo, o el doctor ya dijo en el diagnóstico que es esta enfermedad, y tú le compartes a aquella persona, hablando de un incrédulo, o a veces hasta un creyente que va a la iglesia pero todavía no tiene una fe grande o una fe genuina, entonces, o un recién convertido, le compartes de la fe y dice, no, pero ¿cómo? Sí, mira, es que en una ocasión, bueno, luego voy a compartir un testimonio, fuimos a orar por un varón, un hombre, él era inconverso, y cuando llegamos nosotros, él ya tenía marcada con un marcador una línea en sus pies, lo que es a mediación del chamorro, y le iban a cortar sus pies porque estaban como encangrenados, y ya estaba marcado. Dijo, es que ya estoy marcado y ya me van a cortar mis pies, ya tenía la orden. Entonces le empecé a hablar, le empecé a compartir la palabra, fuimos al hospital, yo no lo conocía la otra persona que me pidió que fuéramos, y le digo, mire, es que usted lo que necesita, más que ahorita que hagamos la oración, sí la vamos a hacer, pero usted necesita primero reconocer que usted necesita a Cristo, usted necesita la salvación, más que lo que podamos hacer por ustedes, compartirle que Cristo murió por usted. Y dijo, pero ¿cómo? Y ya empezamos a compartirle, y ahí él creyó, tal vez por su necesidad tan grande, porque bueno, ya estaba marcado para que le cortaran sus pies, y aceptó a Cristo ahí. Hicimos la oración, ese hombre lloraba y lloraba porque decía que sentía una paz, que aunque miraba la línea roja en sus pies, él sentía paz, pero creyó. Y para algunos tú le compartes, mira, es que créele a Dios, Él te puede salvar, primero necesitas salvación, pero cuando la gente tiene necesidad, no, que me dé el milagro, que me conteste lo que yo necesito, y hasta quieren hacer como cambios con Dios, de que, ¿sabes qué? Si tú me das tanto, Señor, o si tú me ayudas cuando Dios conteste, yo, iré, voy a servir, pero lo quieren hacer a su manera, y así no es. Y ese hombre, hermanos, para honra y gloria de Dios, a los pocos días nos hablan y nos dicen, ¿qué cree, pastora? Dice, el hombre porque fuimos a orar, dijo, ya va a salir, y no le cortaron sus pies. Y yo, wow, gloria a Dios. Pero él creyó. Pero aquí, como nos dice la palabra de Dios, para muchos es locura, pero para los que se pierden. ¿Por qué es locura? Porque no logran creer o entender cómo tú puedes tener un Dios que para nosotros solamente es por fe. No lo podemos ver. Hace tiempo, ya unos años, yo tenía una conocida que compartía con ella cuando me la encontraba en la escuela dejando a su niña y yo en la mía. Estaban nuestras niñas chiquitas. Y ella me decía, no me hables de religión. Nada más cuando platiquemos podemos hablar de comida, de ropa, pero no metas tú a tu Dios ni nada. Porque pues ella decía que, ella como era católica, decía que era de hueso colorado. Y luego me dice, mira Claudia, es que yo fuera a tu iglesia, pero yo, si hubiera un lugarcito para mi imagen, ella decía tenía sus nombres y todo,
yo tengo mis imágenes, dice, ella, dice, ahí la tengo yo, y yo, dice, puedo orar tan tranquila porque la veo. Dice, ya fui a una iglesia cristiana, me dice, y fíjate que nada más fui una vez, dijo, y yo no quise volver. Le dije, ¿pero por qué? Dijo, porque yo los veo como oran, cantan, pero no está nadie. Me dice ella, y yo así como, ¡ay, no! Sí. Porque El pastor, dice, este pastor no está viendo ahí enfrente. no, es que ella me dice Que no ella veía quería- a Dios. no está Dios ahí, no está el Sí, crucifijo. eso, querían ellos el Cristo crucificado. Ahí está Dios. Y su virgencita, me decía ella. Y luego yo, ay, no. Y sí, pues es de las personas que sí, asiste mucho a clases de catecismos y no sé qué tanto, y se involucra ella. Y fue lo que me dijo ella, que no puede entender cómo personas como están en la iglesia, y sí, veo bastante gente. Dice, y todos hasta sienten bien bonito, dice. Y dice que usan cantos parecidos, ya hasta usan unos coros parecidos, pero que ella necesita ver una imagen donde poner su mirada. Y aquí es donde nos dice que para unos es locura la predicación, porque pues habla de salvación, habla del pecado, habla de arrepentimiento, habla de confesar nuestros pecados ante Dios. Y ellos van ante alguien, dice, no, es que voy con él, con el sacerdote, Sí. y él nos dice qué hacer, y yo, ay, bueno. Y hasta que me llegó el tiempo donde me dijo, ya no me compartas, cuando nos juntemos, tú lo tuyo y yo lo mío. Y yo, ok. Y ya, pues respeté. Y hubo otra persona que no, otra mujer que también me encontraba, y ella sí creyó. Pero para algunos es locura, pero es para los que se pierden, no para todos. Y eso es, pues gracias a Dios que tenemos la oportunidad de hablarle a otros. Amén. Amén. No sé si en alguna ocasión alguno de ustedes ha compartido y ha dicho, no, hombre, es que, pues, no, estás loco, yo creo así, es mi manera de creer. Y lo ven como una Pues ya locura. está el Memo Ochoa, ya le hicieron santo, dicen que es el Memo Ochoa. El santo. Que jugó en el mundial. Ah, Que sí, paró sí, el sí. Preparó los penal, penaltis. San Memo Ochoa. San Memo Ochoa. Sí, porque necesitan ver a alguien. Y yo no entendía eso hasta que ella me lo explicó, y dije, bueno, su lógica de ella, ¿verdad? A su manera, pues sí, como dijo ella, yo necesito ver. Y dice que por eso, pues cada quien tiene, como dicen en ese programa, cada quien su santo, y cada persona trae uno especial. Que si el de los que, como dice mi hermano, el que hace deportes, pues tienen su santo. A otro niño que le rezan, que porque se apareció, no sé qué tal. De todos. Todos tienen, y nosotros, hermanos, como dice la palabra del Señor, bienaventurados Es los que no vieron y creyeron, veremos la gloria de Dios. Así es. Entonces es por fe, no por vista, el justo por fe se salva. Amén. Y entonces pues esa es la fe de nosotros, y así como dijo Juan, como diciéndoles, hey, pues ustedes, no todos ustedes lo vieron, pero nosotros sí lo vimos, sí lo palpamos. Cuando Él resucitó, nosotros lo vimos, lo palpamos, lo contemplamos. Era lo que Juan les estaba diciendo. Entonces, como diciendo, es suficiente, porque ya se había anunciado, ya ahora Él estaba escribiendo esta carta para que no se salieran del corral, que no se descarrilaran siguiendo falsas doctrinas que se estaban levantando por los falsos maestros. Amén. Y bueno, algo que dice aquí en el párrafo 3, dice, y en el momento en que esta salvación es efectuada mediante este proceso, hay manifestación, luz, anuncio, fe en Jesús. Entonces, que la comunión es que la comunión es cuando se da el lugar para la comunión. Cuando la persona de las tinieblas salió a la luz, tuvo la manifestación de lo que es la presencia de Dios, lo que se le anunció la verdad, tiene fe. Y aquí nos habla sobre comunión, ahí lo tiene con letras negritas. Cuando Juan dice, para que vosotros tengáis comunión con nosotros, es decir, todo aquel que recibe el anuncio de Juan, de los apóstoles, de la iglesia del Señor, y cree en Jesús, se convierte en parte de ella, de la iglesia santa de los redimidos. Es decir, no es de que, es que yo pertenezco a tal iglesia, en tal ciudad, no. Simplemente con que la persona acepte a Cristo, ya tiene la misma fe, la misma luz, la misma revelación, y ya es nuestro hermano, aunque se congregue en otro lugar, en otra ciudad, en otro estado. Dice, ya todos somos de la iglesia santa de los redimidos. Y gloria a Dios por ello, gloria a Dios por esa bendición, que alguien se esforzó para que nosotros pues llegáramos al conocimiento de Dios. Alguien te estuvo compartiendo, alguien estuvo orando por ti para que pudieras creer. Amén. Amén. Y ya por último ahí abajo dice, en la comunión, también lo trae otra vez con letras negritas, no podrá
dice la comunión, no podrá denotarse a lo largo y ancho de este capítulo. Se refiere a la comunión que el creyente tiene con Cristo y con el Padre, y también por consecuencia intrínseca con sus hermanos, con la iglesia. Tenemos la comunión del Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, amén. Pero dice algo muy especial ahí, con nuestros hermanos, con la iglesia. Ahí es, hermanos, donde podemos ver que a veces hay personas que les cuesta la coinonía con los creyentes. O sea, y en una ocasión me dice una hermana, ay, no, es que a veces hasta son mejores los mundanos que los cristianos. Y le digo, una hermana, le digo, pues, ¿cómo mira usted a los hermanos? Entonces, Así dicen muchas mujeres de los esposos. pero no puede ser así. Entonces usted también lo ha escuchado. Pero cuando dijo eso, pues yo me quedé así. Le dije, bueno, no sé cuál sea su razón. Le dije, pero no puede ser así. Le dije, porque se supone que los hermanos en Cristo, los creyentes, tenemos algo diferente. Es que a veces se ponen a hablar de chismes, yo creo, por eso. Pues sí, pero, pues sí, es lo malo, ¿no? Y por eso dicen, no, pues, no quieren andar ahí. Porque quieren hablar de Dios y empiezan, no, mira, la hermanita que mira cómo anda, y el Sí. hermanito aquel, y ¿me entiendes? Y eso es lo que a veces cae mal. Sí, y por eso no reciben ya lo que Dios tiene para ellos, o se empiezan a enfriar, como decimos, se enfrían. Y pues tristemente, hermanos, porque cuando nos habla aquí, nos dice con Dios, con Cristo, con sus hermanos, con la iglesia, sea porque alguien lo desalentó, o si la persona no, pues anda en las tinieblas y anda en la luz, quiere andar en los dos, con un pie, como dicen, con un pie adentro y un pie afuera del camino de Dios, pues esa persona también no logra tener esa coinonía con Dios. No tiene la verdad, no vive la palabra de Dios y no es una persona madura. ¿Y cómo podemos saber que si alguien es maduro en el camino de Dios? Pues por su manera de vivir. Y sí, hay personas que tal vez son inmaduros o son nuevos en el evangelio, todavía traen sus malas costumbres, sus malas mañas, y como dice mi hermano, tal vez se les hace fácil murmurar, criticar, pero la que está a un lado, la que está escuchando, debe poner un stop, decirle, hey, no, la iglesia no se viene a esto, mira, si no te parece, pues órale a Dios, que Dios te ayude, que pues si tú tienes la razón, pues Dios va a acomodar todo, pero no, tristemente se hace un grupito a veces, hermanos. Le digo porque pues yo lo he vivido en la iglesia, de que tristemente miras que hay 2, 3 que están en un desacuerdo, pero cuando te pones a observar, a contemplar, como dice Juan, y aún por boca de ellas, de ellos, a veces te das cuenta que son personas que pues que no logran ser parte del cuerpo de Cristo, que nada más son prótesis. ¿Y cómo es una prótesis? Le ponen, la persona pierde el brazo, pierde la pierna, le ponen una del mismo tamaño, de la misma medida, puede hasta ponerse el par de zapatos, caminan bien, no andan renqueando ni nada, caminan derechitos, corren, pero si algo le pega ahí a la pierna, no siente. Si le pican las hormigas, no siente. Es más, le pueden prender un encendedor, no siente, porque es una prótesis. Entonces, eso es lo que sucede con los que realmente no han tenido la comunión. Juan nos habla mucho de la comunión, y en este libro los escritores se encargaron mucho de poner mucho la definición de la verdadera comunión. De hecho, ahí lo tenemos en esa página, la 5. Nuestra verdadera comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, muchos dicen, es que yo soy cristiano, tengo la comunión con el Padre y el Hijo. Y no logran tener la comunión con los hermanos, con los líderes, con los pastores. Entonces, ahí podríamos decir que algo ahí está mal, pero no es en la iglesia, es en la persona, porque no logra conectar con los hermanos que mira. O a lo mejor a veces no ve el ejemplo en las personas que él piensa que debe de ver para poderse portar de la manera como Dios quiere. Sí, también puede ser. No quiero mencionar. Mal ejemplos, ¿verdad? Malos ejemplos. Puede ser el líder o pueden ser los mismos hermanos, no sé. Sí. Entonces, por eso mismo, pues dicen, si él es así, pues, ¿por qué yo voy a ser diferente? Pues sí. Hago lo que todos hacen. Sí, o sea, se van sobre la corriente, como dice. Ándale. Sobre los que son más personas. Pero
cuando estamos viendo este pasaje y Juan les escribe esta carta y les recuerda la comunión que tenía Jesús con el Padre, cuando se levantaba alguien, pues miramos cuando se levantaban los fariseos queriendo tentarle, queriendo contradecir en algo, cuando aun cuando Pablo persiguió a la iglesia y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo, ¿quién eres tú, Señor? Dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. O sea, nunca que Jesús dijera, no, es que esos son medio cristianitos, o no, o sea, siempre, o sea, defendió su iglesia. Y pues tristemente sí hay de todo en la viña del Señor, como decimos, pero Hay trigo y cizaña. sí, hay trigo y cizaña. Entonces, ahí nada más son dos opciones, o sea, o caminamos en la verdad y sujetarnos a la palabra y buscar tener ese verdadero, como dice aquí, esa verdadera coinonía con el Padre y con Cristo, o la persona al final, por estar viendo a la hermana, al hermano y justificándose. Porque a veces, en una ocasión así lo vi yo, había una hermana que se justificaba y dijo, mira, es que le conté una petición que se expuso en la iglesia, había poquitos, la hermana tuvo confianza y la expuso. Y luego ya después andaba por allá, ya otra persona sabía que ni siquiera había venido a la iglesia. Dijo, no, yo le hablé nada más como para orar, le conté el problema, pero para que orara. Y yo así como que no era así, le dije, porque uno sabe. Y luego dice ella, no, además dice que la verdad nos hará libres y por eso me gusta hablar la verdad cuando yo me entero de algo. Y le dije, y así, hermano. El chisme nos hará libre. Como Sí, dicen en el rancho, pueblo chico, infierno grande. Chismes, ajá, y yo me quedé así, dije, no, le dije, y sí le dije yo, no, hermana, le dije, cuando habla de la verdad que nos hará libres, es que Cristo, cuando viene con alguien, que la persona recibe a Cristo, lo hace libre, porque ahora la persona antes estaba en tinieblas y no miraba su condición. Por eso tú le puedes decir a alguien, ándale, vamos a la iglesia, deja de tomar, o mira, deja tu vida que llevas, todo eso te va a llevar a la perdición. Él no lo ve, tú sí lo ves. Y tú le miras su vida, tú miras cómo está perdiendo su familia, cómo sus hijos están en drogadicción, cómo su familia se está desviando, que no tienen fe en Dios. Y tú le miras porque tú en ti está la luz. Pero como él está en la oscuridad, pues no mira. Si ahorita mi hermano apaga todas las luces, no vamos a mirar, más o menos sabemos dónde caminar, pero vas a tropezar, aunque ya tengas conocido las sillas, las mesas, la pared, para poder salir vas a tener que tentar, porque la oscuridad no deja ver. Pero cuando la luz viene a la vida de alguien, le alumbra todo. Y quedamos descubiertos ante la presencia de Dios y volteamos a vernos a nosotros. Antes que mirar a alguien más, uno, sinceramente, voltea a verse a su interior y uno ve las cosas que no le agradan a Dios. Las cosas que Dios dice, suéltalo, cámbialo. Antes de decir, mira que ella tiene la lengua más larga, sí, pero ¿qué es lo que nosotros nos está afectando? ¿Qué es lo que afecta en la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Que llegamos a esa comunión a valorarla tanto como lo miró Juan, como lo contempló, que dices, oye, aquí él está hablando, es más, van a hablar hasta de ti mismo, y tú dices, no me interesa, que hagan lo que quieran, y tú sigues adelante. En cuanto a nosotros en la iglesia, hermanos, después del COVID y pretextos que si tenían miedo, nosotros seguimos adelante, pastoreando, y luego me dicen unos, oye, pero no han venido aquellos, mire, pero no andan en ninguna iglesia, andan bien perdidos unos. Y digo, hijos, hasta lo publican así, orgullosos, después de andar en la luz, como dice el canto, y conocer la verdad. Qué triste es volver al mundo. Sí, te mando $10 ahorita. All right. Continuamos, hermanos. Estábamos en la página 5, donde nos dice que nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No podemos dudar ni por un momento que cada ser humano pueda lograr comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, como lo declara el anuncio apostólico, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra el ángulo, Jesucristo mismo. Ahí lo encontramos en Efesios 2:20. Y seguimos en la misma página 5, en el tercer párrafo, donde dice, de esta manera, este anuncio del que habla el apóstol está escrito, estas cosas os escribimos. Si Dios quiso que el mensaje del evangelio quedara por escrito para su preservación,
de generación en generación y hallando plena seguridad en la palabra de Dios, el gozo se ha cumplido en todos los cristianos. El gozo de todo creyente consiste en que la palabra de Dios quedó por escrito para que cada habitante de la tierra que tenga una Biblia en su propio idioma se goce sabiendo que lo que lee son palabras de Dios. Por eso lo leímos al principio cuando dice para que vuestro gozo sea cumplido. Y como dice el escritor, ¿qué gozo puede ser cumplido ahora en este tiempo de nosotros? Pues que estamos leyendo una palabra de verdad, palabra viva y eficaz. Si alguien puede leer el capítulo 1, 5 y 6. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad. Amén. Y dice que en este pasaje, el mismo Juan, el apóstol Juan, él mismo lo da con más detalle. Cuando él mismo dice, en este mensaje lo hemos oído de Él. Y él mismo está diciendo, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, él dice, pues tú estás mintiendo, no Dios. Dice, tú mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, como decía mi hermano, el que verdaderamente tiene comunión con Cristo, pues tu comunión es con Dios. Y lejos de lo que podamos ver en alguien más o escuchar, está más arraigada la palabra de la verdad y no te va a mover tus convicciones, ni te va a decir, ay, es que me dejé llevar. No, tiene que uno llegar a una madurez donde uno permanece y tienes esa convicción y ese valor de valorar la comunión que tenemos con Dios. Por eso dice, si Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Lo pusieron en letras negritas porque es parte de lo del texto. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Entonces, que en Dios no hay grises, o es blanco o es negro, ¿verdad? Eso de que estoy a medias. En una ocasión me dice una persona, no, es que yo estoy en el proceso. Y le digo, hermana, ¿cuánto tiempo lleva aquí en la iglesia? Y dice, 5. Le digo, no es cierto, y usted llegó hace 10 años. Y luego dice, no, pero no cuentan los primeros porque en los primeros nomás venía a criticar y a murmurar. Y yo, no, hombre. Y le digo, ahora, pues ahí ando, dice, es que no, hay mucha piedra de tropiezo. Y yo, no, es que tiene que llegar un tiempo donde el momento que uno acepta a Cristo como su Salvador y experimenta esa comunión con Él, porque le busca, porque se entrega al Señor la persona y porque se dispone, porque si de lo contrario fuerzas, como dice el dicho, ni los zapatos entran. Aunque diga la persona, ay, le pongan la iglesia con todo lo que esa persona quiere ver o anhela dentro de una iglesia, no, porque eso es personal, es un cambio personal que hace la persona y lo separa con Dios. Y el salmista, ahí lo tiene, lo puede remarcar, aquí no se lo remarcaron, Salmo 19:6, dice, y todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. En Él no hay nada que se esconda de su calor, lo dice Salmo 19:6, y Hebreos 4:13 nos dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Entonces, es un pretexto vano o una excusa vana el decir, es que mientras mi esposo no cambie, pues yo ¿por qué voy a cambiar? Y si yo cambio, en una ocasión me dice un varón, no, es que yo tengo miedo a entregarme bien de verdad a Dios. Y era una persona creyente, que iba a la iglesia, participaba y con textos, hasta de repente en un canto especial. Y decía, pero yo sé que tengo cosas que tengo que cambiar. Y yo, mamá, pues qué bueno cuando uno sabe, ¿verdad? Y dice, pero no puedo cambiar. Dijo, porque mi esposa se va a aprovechar después, dice, porque ya cuando se hacen bien cristianos, dice, se hacen como bien nobles. Y yo me quedé así, digo, no, es que puede ser como un pretexto, porque al final, el día que estemos ante Dios, todo, dice, como lo dice aquí Hebreos 4:13, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de Dios. Entonces, uno puede hacerse la víctima, como dicen ahora. Es que se hace la víctima, no, pero realmente ante Dios uno sabe y uno conoce. Entonces, aquí lo dice la palabra de Dios una vez más, donde nos habla
que nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Entonces podríamos pensar que alguien que anda en pecado y viene a un servicio, está buscando de Dios y dice, es que yo quiero cambiar, por eso le cuesta tener esa coinonía, esa comunión con los hermanos, porque su vida está también en comunión, pero con las cosas del mundo. Entonces cuando viene las cosas a la iglesia o buscando las cosas espirituales, leer la palabra, orar, participar en convivios de armonía o de hermandad, como le queramos llamar, o estudios bíblicos, esto se le hace pesado. No, es que, ay no, hoy no voy a ir. O, ay no, hay que me pasen el cuestionario. Y sí, realmente son poquitas preguntas que te pones a buscarlas, vas a encontrar las respuestas, pero no es lo mismo que tomar el tiempo como lo estamos tomando hoy. Entonces, cuando la persona realmente no tiene esa comunión y no tiene esa hambre, lo de Dios ya viene tan lleno del mundo que lo de Dios se le hace pesado, ya no cabe. Que es como ahorita, decía mi hermano, no, es que ya cené. Bueno, cuando uno ya cenó o ya comió, aunque te estén poniendo algo bien delicioso, algo que te guste, así dice uno, no, ando. Es que sí podía comérmelo, el problema es de que yo sé que llegando a la casa, yo tenía con un dolorón de panza y mi esposa abuela se va a dar cuenta de que cenaba. Sí, bendita sea. Eso. Es que sí. Pero cuando ya te llenas tú, o simplemente como dice él, o sea, te tienes que abstener, fíjese, si del alimento físico dices, me voy a abstener porque hay una consecuencia, ya tal vez no vas a dormir igual, o te vas a sentir mal, y hay personas que saben que ciertas cosas les van a dañar espiritualmente, los van a desalentar, pero a veces no sueltan, y ahí van hasta que llega un momento donde estaban, pero no... Hay realmente un chiste también de casados que le dice el niño al papá, dice, oye papá, ¿será cierto que cuando los hombres se mueren se van al infierno? Dice, no, pues han de ser los solteros porque los casados, dijo que aquí la pagan en la tierra. Y si ya pagaron Que no traigas ese. Ándale. Eso lo va a editar el pasado. Ni lo Nomás era nomás para que se rieran. Ya dijo que lo va a editar. Y ahí mismo, bueno, en su libro, segundo párrafo, ahí lo lee conmigo. Si alguien lo puede leer, el segundo párrafo. ¿No dice ningún pecado? Sí. Ningún pecado se puede ocultar. Nada que alguno haga en secreto puede realmente esconderse delante de los ojos de Dios. Su luz llega a todas partes y todo es expuesto. El ser humano se engaña a sí mismo pensando que su pecado puede permanecer en secreto, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Mateo 10:26. Amén. Y ahí está bien claro el pasaje donde nos explica que no hay nada, aunque la persona se pueda justificar o poner un pretexto. Y cuando hablamos de pecado, hermano, cuando uno dice, bueno, constantemente, día a día, tal vez a veces hasta con un pensamiento, y tal vez uno dice, no, pero yo nada más fallo de esta manera y aquel está peor. No, pecado es pecado. O sea, es lo malo que ahora como que se clasifican, como el que se toma como que no es muy malo. Ay, no, yo nada más escucho. Ella es la chismosa, yo no me la escuché, o este es el que murmura. O cuando Y le hacen por mi culpa, por mi gran pues sí, pero sí saben que tienen culpa y que hacen daño a veces al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero pues realmente al final el afectado es la persona, porque nada está encubierto. Tal vez la persona puede andar en lo secreto, pero ante Dios, y como lo dice aquí en Mateo 10:26, no hay nada oculto. Amén. Y una vez más nos dice, con letras negritas, no hay ninguna tinieblas. Las tinieblas dice que son la antítesis de la santidad, todo lo contrario a la santidad. Dios es absolutamente santo, Dios es santo, santo, y a los cristianos se les ha mandado a llamar a ser santos. Y ahí nos da varias citas, si gusta marcarlas, y pues después las puede leer. Nos da Hechos 9:13 y 32, 41, Hechos 26:10, Romanos 8:27, 12 y 13, y así muchas citas más donde se nos llama a ser santos, porque Él es santo. Pero esta santidad es relativa. Y si Dios es infinitamente santo, entonces, dado que ningún hombre podría alcanzar jamás la santidad de Dios,
ni siquiera estando en el cielo, entonces todos caeríamos en la definición de infinitamente pecadores. Pero no es como de una manera que uno lo diga, entonces ya siempre seré pecador, no. Siendo que no existe ni un ápice de maldad ni imperfección en Dios, porque Él sí es perfecto y Él es verdaderamente santo. También toda criatura, por el simple hecho de ser criatura, jamás podrá alcanzar la perfección y la luminosidad del Creador. Ningún ser humano jamás podrá comprender lo santo y perfecto que es Dios en su estado absoluto. Si vamos a microcosmos, siempre habrá una partícula más pequeña. Lo que se pensaba que era lo más pequeño hace 10 años ha sido reemplazado por algo que se encontró todavía más pequeño. Lo mismo sucede con el macrocosmos. Y si esto es la creación, ¿qué no decir del Creador? Sin embargo, ¿por qué el Espíritu Santo llama santos a los cristianos de la iglesia primitiva? Si estaba diciéndonos que nadie puede ser completamente santo como Dios o perfecto como Dios, porque solamente Dios es el único que tiene completamente pureza y no hay error en Él, y Él sí es perfecto. Dice, los corintios eran personas que necesitaban mucho pulimiento en su vida cristiana, en la página 7. Pero aún a ellos, Pablo, por inspiración del Espíritu, les llama santos. Indudablemente, no todos los corintios eran carnales, pero este sirve como punto de partida para calcular lo contradicto que parece tal descripción. No obstante, la pregunta que se despierta en nuestra mente queda resuelta con el siguiente versículo. Ahí está la contestación. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, ya el Señor nos rescató del pasado, del pecado, de la inmundicia, de las tinieblas. La persona ya vino a conocer la luz que alumbró su vida, su camino, como dice el Salmo. Lámpara es tu palabra a mis pies y lumbrera a mi camino. Bueno, ya la palabra de Dios alumbró a su vida, ya es salvo. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues caminar en la luz, amén, caminar en la verdad. Pero si conoció de Cristo, ya hasta tiene el conocimiento de la palabra, la revelación de Cristo en su vida, pero la persona pues anda en el mundo y todavía voltea o no ha podido soltar cosas del pasado, realmente la persona creyó que había encontrado la luz, pero siguió en su mismo, como cuando dicen salió de Egipto, pero Egipto no salió de su corazón. O sea, por eso nada más dice ya no estoy en Egipto, o nada más aparentemente cambió de reino, cambió del reino de las tinieblas al reino de la luz, pero realmente su corazón allá se quedó, y por eso sigue practicando lo mismo. No sueltan el pecado, no sueltan las malas costumbres, aquello que impide su crecimiento espiritual, y simplemente pues se conforma con decir ya soy cristiano, pero su vida es bien todavía oculta tal vez ante los demás, pero ante Dios no. Y he conocido casos, hermanos, tristemente, de que la persona sabe. En una ocasión hubo un profeta que estuvo en la iglesia con nosotros, oraron por esta persona y hubo liberación, y después el profeta le dice que el Señor la estaba sanando de ciertas enfermedades y que ya, ¿verdad?, que buscara de Dios. Y dijo esta persona, ¿cómo supo? Dijo que yo traigo eso. Le digo, es que Dios te está hablando, o sea, te tuvo que revelar algo que solamente tú sabías, y era algo en tu cuerpo, una enfermedad que nada más tú sabes. Entonces, para que puedas decir, entonces Él vino de parte de Dios, porque Dios conoce tu corazón, que hay duda, y dice Dios, si Él nada más le da una palabra de bendición para creer que fue la carne o la emoción, o si le da una palabra de juicio. Y le digo yo, por eso Dios te dio una palabra que nada más tú sabías. Y sí, hubo liberación, le dio la palabra, pero cuando estábamos platicando, ya estaban retirando los hermanos, me dice, pero ahora falta a ver cuánto tiempo duro limpia, porque a lo mejor a ver cuánto tiempo duro limpia en que voy y vuelvo en los mismos demonios que traía. Y yo, pues es que si estás consciente, le decía yo, cierra la puerta, suelta lo que está en tu vida. Y me dice, pero verdad que usted no me juzga ni no me condena. Le dije, no, yo no siento que yo no soy quien para condenarte. Si Cristo vino a darte esperanzas, Dios te ama tanto que te manda un profeta para decirte
Le digo, pero pues ya depende de ti, que tomes la decisión. Y no, tristemente esa persona continuó con ciertas cosas y hasta la fecha. Entonces, a veces te das cuenta que conocen, les parece tan bonita la luz, porque sí lo logran ver que hay esperanza. Pero me lo imagino que hay personas que en su mundo de oscuridad miran que hay una luz y quisieran salir y como que si algo no los deja, pero a veces ya es voluntad de la persona permanecer ahí. Que se acostumbraron tanto tiempo a vivir una vida, un estilo de vida, que les cuesta salir de ese mundo. No me juzgas si voy a hacer el uno. No, pásale, mano. Te No, juzgamos. pásale, ándale. No quiero aguantar todo. Dice, ¿qué ofrece Dios para la solución de la condición humana? Aquí en la página 8, aquí está. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, la solución a este gran problema es andar en la luz. Y andar en la luz quiere decir que ya la persona no va a volver a las tinieblas como estuvo antes, sino que ahora su vida, su estilo de vida es una vida diferente. Entonces no como dice el escritor, no que va a ser la persona perfectamente, porque pues perfecto solamente es Dios. Y pecamos constantemente, hasta con un mal pensamiento, a veces decimos, no, yo no he matado a nadie, pero a lo mejor con un comentario discriminativo, despreciativo, podemos matarle el ánimo a alguien, podemos matar su manera de ser, su manera de servir. Si en lugar de elogiar lo que la persona trajo, como ahorita que las hermanas trajeron para convivir, y si hay una persona tal vez con amargura en su corazón y en lugar de hacer un buen comentario haga una crítica, entonces mata. Tal vez no es un asesino físico, pero sí un asesino de espíritus, de servir, gente que tiene dones, vienen a matar dones, talentos que están sirviendo a la iglesia. ¿Y dónde vienen esas personas? Y yo lo he visto, hermanos, llevamos ya más de 10 años pastoreando. En cuanto pastoreando y como hermana en Cristo, lo fui viendo que hay personas como deseosas de hacer y nunca hacían, y nunca se les dio, y tienen planes porque dicen, hombre, si yo fuera yo lo hiciera así, si yo fuera yo lo hiciera esto, pero no lo hacen. Y cuando alguien hace algo para Dios, esas personas saben dar una crítica dura o una crítica muy directa, dicen, ay, es que yo así soy. Y yo así como, ay, no, pero no deberían ser tan duros, porque menos cuando alguien está sirviendo o haciendo algo para Dios. Entonces digo, pues no son asesinos físicos, pero sí asesinos de dones, de ministerios, de talentos, de dones de servir, del don de dar. Ay, no, para eso que vas a dar, mejor yo pues mejor no lo hago. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? En que si andamos en la luz, como dice este pasaje, pues caminar en la luz y que realmente nuestra luz brille y alumbre para que otros caminen por el camino de la verdad. Y tristemente a veces hay personas que no están en la luz, pero vienen a querer sacar a otros de la luz a las tinieblas, pero pues son ataques que vienen de parte del enemigo. Todo eso nada más es trabajo, es obra del enemigo, y ahí es cuando tenemos que tener cuidado. Pero el que anda en la luz no se sale del camino. Amén. Amén. Mi hermano, ¿alguien quiere compartir algo? ¿Todo bien? Sí. Muy bien. Amén. Dice lo que está, el recuadro, vamos a leerlo. Si alguien lo puede leer, hasta San Juan 13:34. ¿Cuál página? ¿Y el recuadro de la página 8? A la 8. Donde dice, ¿y dónde está Jesús ahora? Amén. Ok. ¿Y dónde está Jesús ahora? En el cielo. Pues si alguno permanece en comunión con Jesús, siendo su seguidor y su servidor, donde Cristo esté ahí, también él o ella estarán. ¿Y cómo se puede conocer que alguien está en comunión con Cristo? El Señor puso un comprobante. Tenemos comunión unos con otros, y es decir que el creyente permanece en obediencia al mandamiento de Cristo. Un mandamiento nuevo os doy, que os amáis unos a otros como yo he amado, que también os amáis unos a otros. Juan 13:34. Amén. Ahí dice, ¿cómo podemos saber si alguien tiene comunión con Cristo? Usted fácilmente puede saber si esa persona tiene comunión con Cristo. Y aquí dice el escritor, y ahí está un comprobante, ¿verdad? Tan claro. Dice, ¿cómo podemos saber? Pues que alguien que tiene comunión con Cristo, le es fácil tener comunión con los hermanos de la iglesia, tener comunión unos con otros.
Y está tan claro porque, como lo dice, que ese es un mandamiento que viene de Dios para nosotros, que nos amemos unos a otros. Porque se supone que si entonces amamos a Dios, debemos poder amar a los hermanos. Y ahí nos damos cuenta, cuando hay alguien que no tiene la comunión con Cristo, le cuesta, y es más, ni va a querer tener comunión con los hermanos. Te invitas a un convivio y tal vez puede venir, hasta puede traer algo. No, yo nada más traje para que no diga nada. Pero ¿qué hace esa persona? No se queda a un convivio. Si hay una reunión de mujeres, no, es que yo eso no me gusta. Y no va a querer tener esa comunión. Si igual entre varones, no, es que yo no, los varones, no, es que son diferentes, o no me gusta algo. Y le va a costar tener esa comunión. Y es como un comprobante, dice aquí, que lo podemos ver. Cuando tú miras a una persona que no tiene esa comunión con los hermanos, es que tampoco tiene la comunión con Cristo. Le gusta el ambiente, le gusta venir a la iglesia, le gusta como lo que se hace, la predicación, la alabanza, el evento, pero no tiene una comunión constante con Dios. Es como si la pastora, si tuviera un salón de belleza, aquí se le llenaba de mujeres. Ya se ponía a predicar, y negocio redondo. Sí, pero no, ni aún así, a veces pues no tienen comunión con Cristo, entonces le va a costar la comunión con los hermanos. No lo ven como lo que nosotros miramos. Y por eso tú puedes ver pastores que dicen, ¿y por qué? Aunque vengan poquitos, ¿por qué como quiera vienen dispuestos? Sí, porque la comunión tuya es con Dios. Y esa es en vertical. Y la comunión es con los hermanos. Entonces, hay una comunión con Cristo, pero hay una comunión aquí con todos los que están en la iglesia, con los que llegan. Se va alguien y sientes esa persona, o sea, sientes tristeza, o te puede, ay, mira, ya no vino, dice que, o se está perdiendo, la persona se apartó del camino de Dios. O sea, sientes, pero hay personas que no, o sea, pase lo que pase en la iglesia, son como neutrales. Y no les afecta, pero tampoco sienten bonito ni sienten feo. Entonces es ahí cuando dices, es que realmente no tienen esa coinonía con Cristo, y por eso no la logran tener con los hermanos. Y bueno, es un mandamiento que se nos da para nosotros, el que podamos reflejar ese amor con los que llegan, reflejar ese amor con el perdido, reflejar con el amor para el que quiere ser restaurado, para el que está buscando la restauración. Y bueno, como dice en este pasaje, es un comprobante que el Señor nos da, y lo podemos comprobar de esa manera. Y igual no lo podemos aplicar, ay, Señor, me está costando ahorita tener esa comunión con los hermanos. Entonces soy yo. Entonces podemos pensar, es que es la persona. No, a veces podemos ser nosotros, y es ahí cuando nos lo aplicamos. Pero cuando la persona está en comunión con Cristo, busca uno enmendar, Señor, corrígeme, Señor, toca mi corazón, Señor, que yo lo vea con tus ojos, Señor, no como lo que es. Y aunque tal vez te haya ofendido, si recordamos cuando Jesús está ahí con los discípulos y está diciendo que ahí está uno que lo va a entregar, y aun cuando vienen más, cuando está en la mesa con Judas, pues lo trató bien, igual que a los demás. Y cuando viene a entregarlo, dice, ¿a qué vienes, amigo? Entonces, nunca perdió. La conducta de Judas no afectó en quién era Jesús. Entonces, nuestra conducta no puede ser afectada por lo que otros digan, por lo que otros piensen, por lo que ellos hagan. Porque tu comunión, tu coinonía, yo lo veo así como una esfera que nosotros tenemos que, las cosas negativas de otros, no permitamos ni dejemos que nos afecten. Y es algo donde, bueno, yo lo he abrazado, esa promesa de que tenemos que como cuidar nuestra vida, nuestra familia. Yo le digo a mi esposo, pasen los tiempos que pasen, le digo, personas van a venir, unos se van a ir, pero lo bonito de esto, y tal vez unos se van agradecidos, unos tal vez no tanto, le digo, pero lo bonito de esto es lo que hasta el día de hoy vamos caminando con nuestros hijos, y lo que miramos que Dios va haciendo en ellos. Le digo, porque un día van a volar del nido y ya van a estar muy lejos. Y de ello yo le doy gracias a Dios que cuando mi hijo se fue, y era una de las cosas que me decía, no, que todos los que se van para allá se pierden. Y no, yo no quería, hasta que la hermana Mari me dijo, suéltala, amiguis. Y le dije, bueno, te tengo que soltar. Y llegó un momento, 2 años, insistió mi hijo, hasta que le dije, está bien, vete. Y gracias a Dios, tal vez, pues sí sirvió ese tiempo extra que le sirvió para madurar más, que a donde él fue, estuvo sirviendo, y ahorita todavía sigue sirviendo como líder de alabanza en una iglesia. Y ahora que fuimos a conocerlo, dice el pastor que lo que miran en él, como él es, les gusta, y dicen, el día que se vaya vamos a llorar. Y dice él, yo también, porque los extraño, los quiero mucho. Entonces podemos ver, hermanos, cuando uno anda en la luz, va a buscar allá la gente que anda en la luz,
porque nada tiene que ver con las tinieblas. Se va a sentir incómodo, se va a sentir mal la persona y busca su misma luz. Entonces algo de lo que yo lo he visto así, yo le digo a mi esposo, vale la pena, Leo, aguantar lo que tengamos que padecer hasta el final. Y ya cuando el Señor diga y lo que Él tenga, los planes que tenga, bueno, entonces sí, cuando sea de Dios, le digo hacer cambios, pero mientras hay que seguir. Y sí va a haber personas que no están en la luz, pero ahí andan en las iglesias, que viene siendo como la cizaña, pero pues no les puedes hacer nada, porque se supone que tú tienes la luz. Entonces, ¿cómo vas a rechazar a alguien que va llegando? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por nuestra conducta, por nuestro testimonio, tarde que temprano, pues va a cambiar. Nosotros no podemos cambiar a nadie y solamente pedir que Dios trate con ese corazón. Dice ahí en el último párrafo de la página 8, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Amén. Ahora bien, en esta ecuación falta el elemento más importante. ¿Cómo podría un pecador lograr cumplir el mandamiento de Jesús? Cuando nos dice, la sangre de Jesús es aquello por medio de lo cual todo ser humano puede entrar en comunión con Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Efesios 1:7. Y solamente es a través de la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. ¿Qué es pecado? Todo lo que nos separa de Dios, todo lo que no agrada a Dios. Y cuando en la Biblia encontramos pecados de los que nos habla la palabra de Dios, que lo que contamina al hombre, cuando aquellos decían, Señor, pero mira, están comiendo tus discípulos comen con las manos sucias, y Jesús dice, no se preocupen, si no es lo que está entrando, sino lo que sale. Dijo, eso va para la letrina, sino lo que sale. Y cuando empezó a dar la lista, da una lista de cosas que no está hablando nada más de lo que uno habla, como murmuración o críticas, no. Habla de homicidios, de hurtos, de daños que se hacen a terceras personas, a segundas y terceras personas. Entonces, la importancia de que nuestro corazón, pues realmente haya sido un corazón regenerado, perdonado, salvado, para que la persona no haga daño y realmente viva esa comunión con Cristo. Y como dice en este libro, en esa página, ¿qué es lo que nos puede limpiar de pecado? La sangre de Cristo. Nada más. No hay mérito propio, no es por obras para que nadie se gloríe, no hay nada que la persona pueda hacer, tiene que aceptarlo, que solamente Cristo le puede salvar. Y como le decía, ¿qué es pecado? Es todo lo que separa al hombre de Dios. Y dice en este pasaje, 8:10, capítulo 1, versículo 8:10. Si decimos que no tenemos pecado, dice la palabra del Señor, dice Juan, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a Él y su palabra no está en nosotros. Si uno dice, no, es que yo nunca peco, pues dice que uno solo se está engañando y uno solo es el que está engañándose. Dice, nos engañamos a nosotros mismos y dice, y la verdad no está en nosotros. Pero el que los confiesa, bueno, alcanza misericordia y sus pecados son perdonados. Si decimos que no hemos pecado, dice, le hacemos mentiroso, dice, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cuando alguien dice, no, yo ya soy justificado por la sangre de Cristo y yo no peco, no, yo todo el tiempo ya sé controlar, tengo mi dominio propio. Nos hacemos mentirosos o nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque alguien que dice que no tiene pecado está diciendo que no necesita el perdón de Dios, porque es una persona que ha alcanzado la perfección. Mientras que nosotros sabemos que toda persona, todo ser humano, mientras estamos en este cuerpo corruptible, estamos expuestos a un mal pensamiento, a una mala actitud, a algo que pueda, hasta con algo que hablemos, hermanos. Y tal vez a veces sin querer, tal vez vamos a decir algo que no debíamos decir. Entonces necesitamos constantemente venir ante el Señor. Por eso dije que santo nomás es nuestro Señor Jesús. Amén. Y por eso ahorita lo leíamos, donde dice que no, bueno, es algo del escritor, que dice que el único que es perfecto es Dios. El único santo es Dios. Claro, que ya nos perdonó nuestros pecados, sí. Pero aún si recordamos, el apóstol Pablo decía
y que ya estaba predicando. Decía, lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que hago es lo que no quiero hacer, pero era una lucha constante. Entonces, todos constantemente, aún si miramos a Judas, estaba en el grupo, aparentemente tenía la coinonía ahí con Jesús, pero no, porque su corazón no estaba limpio. Su corazón estaba contaminado, podríamos decirlo de esta manera. Entonces, ¿qué va a suceder? Que la persona que no ha sido realmente limpio, o aunque esté ahí, puede estar en la iglesia, pero si su pensamiento no es controlado o no reconoce que, Señor, necesito que me perdones, Señor, y una vez más vengo a ti, Señor, mira, antes no estaba teniendo esta lucha, pero ahora se despertó este sentimiento, se despertó esta tentación, Señor, vengo a ti, Señor, renuévame, dame la fuerza para vencer. Pero si no, la persona dice, no, yo estoy bien, y se justifica y está diciendo que no necesita perdón de pecados. ¿Y qué pasa? Que después de repente su matrimonio se puede romper porque aquella persona no reconocía que había una debilidad, y todo el mundo tenemos de diferentes maneras debilidades, pero somos fortalecidos en Cristo Jesús, y solamente Él es el que nos fortalece para no pecar o para no llevar un estilo de pecado, un estilo de vida de pecado. ¿Qué quiere decir? Que la persona tal vez puede decir, ay, Señor, ya hoy escuchando la plática, Señor, mira, Señor, yo también participé, y perdóname, Señor, vengo a ti, mira, ayúdame, dame el dominio propio, controlar mi lengua, y vamos ante Dios. A veces hasta una palabra, como lo decía, a veces una actitud, a veces no tienen que ser cosas tan grandes como otras que tal vez se pueden ver. Amén. 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 Y entonces por eso le decía, cuando alguien dice, si decimos yo no tengo pecado, pues yo estoy diciendo, yo no necesito que Dios me perdone porque yo sí soy perfecto, yo nunca fallo. Y no, a veces dice que en una ocasión iba el policía, ¿verdad? Y estaba un carro delante de él y le estaba quitando al de enfrente, y luego lo rebasa, y luego más adelante el policía va y esa persona, cuando el de enfrente no se movía, dice que esa persona sacó la mano y le hacía señas, muévete, no estás mirando y no tengo todo el tiempo del mundo. Entonces el policía dice que va y lo persigue y le prende las torretas. Dice, discúlpeme, oficial, pero ¿por qué me está deteniendo? No, ¿qué hice mal? Si yo hice bien el stop. Dijo, no, es que este carro es robado. Dijo, no, es mío, yo lo compré, todo tiene mi nombre, el título, aquí tengo las pruebas. No, dijo, pues es que yo cuando le vi atrás texto de Cristo viene pronto y Cristo te ama, Dios tiene el control. Dijo, y pues yo la vi haciéndole señas al otro carro y peleando con el de la izquierda y con el de la derecha. Dijo, entonces dije, no, ese carro no lo trae un cristiano, ese carro es robado. Y a veces así puede suceder. A veces nos puede alguien sacar de quicio, de control. Tal vez estamos en un lugar y apuramos algo y decimos, ay, Señor, ¿dónde está la paciencia? Ay, Señor, ¿dónde está el amor? Ay, Señor, ¿dónde está el gozo? Ay, Señor, ya perdí el gozo nada más porque estoy pasando una prueba. Señor, vengo ante ti. Entonces, de diferentes maneras tal vez podemos fallar a Dios, y por eso venimos ante Él. Señor, me vengo a poner a cuentas contigo. Señor, no soy perfecto y aquí estoy. El perfecto eres tú, Señor, pero estamos camino a la perfección. Amén. De ser mejores cada día. Y por eso no quiere decir que, ok, entonces todos cometemos pecado, y como dice el versículo 9, da vuelta a la página 10, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar toda maldad. Es decir, tenemos que confesar nuestros pecados, la bondad de Dios, que Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Y cuál es el regalo extra? Que nos va a limpiar de toda maldad. Pero no es como un permiso para tener libertinaje. Ok, entonces, pues que al cabo todos son pecadores y vamos, entonces puedo pecar y vengo al siguiente servicio o vengo al otro día en la noche a pedirle perdón a Dios. Pues eso ya no es, porque eso ya estamos hablando de un libertinaje. Amén. Me decía alguien, pero entonces Dios te perdona cuando tú vas y pecas y luego te perdona. Sí, no, de que te va a perdonar, sí te va a perdonar, pero sí hay consecuencia. Sí hay consecuencia de que la persona ya está pecando deliberadamente. Y es lo mismo, es como si en un matrimonio hay adulterio, Dios lo perdona, la mujer lo perdona, pero tal vez, ¿qué es la consecuencia? Que ya no va a haber la misma confianza, que ya tal vez se pierde un poco el respeto de cómo se le respetaba a esa persona,
que ahora ya no va a estar como a ciegas su confianza de una persona hacia la otra. Entonces dice, no, entonces ¿por qué? Pues no, que me perdonaste. Sí, pero ahora va a hacer un trabajo de trabajar en la lealtad, en la confianza, el amor, y todo es como una consecuencia. Amén. Que esté libre de pecados, que arroje la primera piedra. Amén. Pero a veces uno se agarran de ahí, hermano, para llevar un estilo de vida. Y por eso le digo, personas que personalmente yo he conocido que, o sea, un estilo de vida que tanto les afecta emocionalmente, moralmente, por lo que viven, y luego tú le dices, no, pero esa persona utilizó esa frase y utiliza mucho este pasaje donde dice que el que diga que no ha cometido pecado, el que diga que no es pecador, pues que se hace mentiroso. Dice, ya ve, todos, sí, pero no como para que te justifiques ahí. Le dije yo a esta persona y le expliqué en esa ocasión, no es para justificarnos y decir, ya ves, todos pecan, sí, no, pero tiene que uno ir buscando la manera de soltar, porque ya nos sacó el Señor de las tinieblas, ya nos perdonó, ya nos renovó. Y si recordamos la mujer adúltera, cuando el Señor Jesús está con esta mujer, le traen la mujer adúltera y le dicen, mira, fue pescada en el acto del adulterio, que también si recordamos era una trampa para Jesús, a ver que si él hablaba algo equivocado en contra de la ley de lo que ellos creían. ¿Y por qué? ¿Por qué lo sabemos? Porque no trajeron al hombre. Si había adulterio tenía que haber estado el culpable, pero nada más trajeron a la mujer. Y dice que cuando Jesús está escribiendo en la tierra, se dice, algunos escritores dicen que probablemente estaba escribiendo el pecado de los que traían las piedras. Que estaba ahí escribiéndole, tú, el que robas, tú, el que mataste, tú, el que también adulteras con la vecina, tú, el que codicias la mujer de tu hermano. Y se cree, algunos dicen que eso es lo que pudo haber estado escribiendo. Y ellos al mirar, tal vez cuando miró el que decía chismoso, ay no, mejor me voy, y esto, y ya me hablan a mí, ándale tú, el que le robaste a tu vecino los chivitos cuando estaba dormido. Y yo dice, no, aquí me van a descubrir. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Dónde están los que te condenan? Dijo, ninguno, Señor, se han ido. Dijo, vete, ni yo te condeno. ¿Pero qué le dijo? Vete. Y no peques, no. Esa es la clave, hermano, porque muchos te van a decir, que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Esa es una excusa. Hasta ahí le llegan. Hasta ahí le llegan. Usted está diciendo la clave. Ajá. Que ok. no, el punto es, no peques más. Sí. Porque si tú le dices a alguien, no hagas ese pecado, tú le dices, no, que tire la primera piedra. Sí. Esa no es la excusa. Está mal. Sí, sí, lo usan mucho así. No, pues que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra cuando alguien es descubierto. Como si eso nos va a hacer mejor. Ajá. Sí. No, pero eso lo haces también para quitarte que te estén atacando a ti. O sea, si los otros están atacando, pues no que eres cristiano y hacerlo. Sí, es del cristiano. Sí, pero tienes que entender el versículo, Marco, Sí, yo sé, porque pero Lo sacan de contexto. lo nomás sacas de porque- contexto si lo usas así. Sí. No puedes usarlo así. no, Tienes que entender. pues lo que trata de entender uno es que pues todos somos pecadores y pues, te equivocas, pero le pides perdón a Dios y sigues adelante. Sí. Ajá. Eso Y no lo también vuelves vas a cometer. decir. Y no vuelves a cometer pecado. Procuras. Sí, sí, o sea, tiene Porque que- eso es lo que Jesucristo le mandó a esa mujer. Sí. Vete. ¿Ya nos vamos? Ya. No, Ah, es que como vi que todavía- Marisa todavía- paró. Todavía estamos pecando. Sí. ¿Cuánto falta, mi hermana Mari? Unos 3 minutos más para Amén, amén. terminar orando. Dice en este pasaje, pasamos a la página 11. 11. 11, sí, estábamos en la 10. Estamos en la 10, estaba en la 9. Te digo. Sí, ya dijimos donde dice la acción del hombre que es confesar el pecado. La bondad de Dios, que Él siempre va a ser fiel y Él es justo para perdonar. Él ya pagó el precio por nosotros, por nuestros pecados. Y dice, y el regalo extra, pues que nos va a limpiar de toda maldad. Entonces, imagínense, lo limpia y luego la persona ya vuelve otra vez y lo vuelve a limpiar. Pues no es un juego, como dicen, ya es como que la persona juega a la iglesita. Y por eso no hay madurez, no hay crecimiento en la gente, porque así lo toma las citas las saca de contexto y se las aplica. Ay, ver, que tire la piedra el que esté libre de pecado, pero va a seguirlo igual. Dice, yo pienso seguir igual, entonces mejor me escudo con esa palabra. Y el Señor Jesús le dijo a ella, pero le dijo a esta mujer, vete y no peques No más. peques más. Entonces esa es la clave de la vida del que es perdonado, caminar en justicia y no volver a lo mismo.
En la página 11, si alguien puede leer el primer párrafo. ¿Confesión a nuestros hermanos o cuál? Amén. Sí. Confesión a nuestros hermanos, a veces a nuestros prójimos, de las faltas cometidas contra ellos. Santiago lo pide: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Santiago 5:16. No basta la confesión que alguno pueda hacer a Dios mientras que continúe la enemistad con el hermano, sino que debe dejar su ofrenda en el altar o pendiente sus oraciones e ir a reconciliarse con él o ella. Recordar lo dicho por Jesús. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo 5, 23, 24. Amén. Aquí nos habla de confesar. Imagínense qué bonito fuera, ¿verdad? Poder decirle, oye hermana, pues sabes que sí dije esto tuyo, pero perdóname. Y a lo mejor a decir, no, ¿cómo voy a confesarle mis pecados o una ofensa a la hermana o al hermano? No, hombre, cuando te vi, en una ocasión me tocó escuchar a una hermana diciéndole a otra, ¿sabe qué? Usted me caía bien gorda cuando la conocí yo. Y estábamos en la iglesia. Ahí en el altar. Sí, no, hermana. Me aflacó ya. A mí cada rato me confiesan eso. Yo me quedé así, Me dije, caes bien gordo. o realmente lo está cumpliendo como dice, confesados vuestros pecados, porque es bien claridosa. Dije, oye, eso ya se ve así. Ya se de arriba del tarro se hace. Dije yo, ay no, eso ya es sinvergüenza. No, en lo que es la parte de abajo. Sí, entonces, En lo que era de abajo, porque pues la hermana estaba como sacando sus sentimientos y dijo eso. Pues yo le voy a decir algo, le voy a confesar algo. Cuando yo al principio dijo, usted me caía bien mal, dijo, pero poco a poco la fui amando en el amor del Señor. Y yo dije, o confesó o realmente es sinvergüenza, porque también tienes que pensar si vas a ofender a la persona. Sí. Porque si la hermana le ha confesado algo íntimo, vamos a suponer, a la hermana Mari, y luego la hermana Mari le dice, ¿sabes qué? Te va a confesar que todos tus secretos ya los platiqué, no sé, a raíz Sí, ya se saltó a la iglesia. Perdóname, pero ya los Perdóname, pero desparramé. mi pecho no es Sí pasa. No le contestó la otra, a mí también me queda gorda. Es triste, pero sí pasa. Una canción de la práctica, estaba Nana, le había ido a la iglesia hasta existía. Y le dijo a Dalia, es que su pastora me quería bien gordo, que quiere gordo. Frente no lo puedo mejor. creerlo. Así, o sea, ella me iba a ministrar. Es que su pastora se me queda tan gordo, me queda tan altanera, que no sé qué, vanidosa. Así me quedé así, y pastora Cira. Se agachó la pastora y dije, qué vergüenza. Y si lo hacen, No, hay que tener prudencia Hay que tener también, cuidado. ¿verdad? Ahí Sí. entra la prudencia. Sí, va, ándele, sí. que vas posible que vas a la iglesia de esa pastora y vas a decirle eso en el púlpito. Pero pues la perdonó, dio la ofrenda, no. Les cobró bien caro. ¿Qué dijo? Deja ahí la ofrenda. Deja ahí la ofrenda. Yo la ofrenda del diezmo y yo perdono. Y por eso dice que- Dios que la bendiga. Dice, el que encubre su pecado no prosperará. No prosperará. Más el que lo confiesa Y se aparta. y se aparta de él, alcanzará misericordia Amén. y vida eterna. Amén. Entonces tenemos la verdad, tenemos la luz del evangelio en nuestra vida y por eso Juan escribió estas epístolas para animar a seguir adelante y recordar que ellos conocían la luz, conocían la verdad y nada los podía mover, debería de mover fácilmente. Amén. Amén. Y bueno, así le dejo el lugar a mi hermana Mari. Una bendición. Voy a entregarles el cuestionario. Ah, sí.